¡Me lleva la vez! Para aliviar rápidamente ese malestar estomacal, dolor de cabeza, producidos por las tensiones del trabajo diario. ¿Por qué nos gusta el anime, muchachas y muchachos? ¿Por qué lo vemos, aunque todos los animes tienen los mismos excesos narrativos, los mismos personajes estereotípicos, las mismas estrategias para ahorrar animación, las mismas escenas de introspección que duran eternamente, sobre todo cuando se quedan suspendidos en el aire? ¿Por qué hay quienes confunden la ficción japonesa con la realidad latinoamericana? Y sacan sus conductas kawaii en el municipio más peligroso del país. ¡Yamete kudasai! ¡Ten mi celular! Me gusta el anime. No he visto mucho, digamos que no es suficiente para tener una figurita de algún personaje femenino cuya anatomía la haría morir inmediatamente por esa evidente falla anatómica. A inicios de los 90s, en México, llegó una explosión del mismo, que formó una legión de niños y adolescentes que se hicieron fanáticos de un tipo de animación que hasta años antes solo poseían un puñado de caricaturas viejas. Los Caballeros del Zodiaco, luego Dragon Ball, Sailor Moon, Supercampeones. No, santo, es Capitán Tsubasa. Los Supercampeones, dije. Ranma, Slam Dunk, Robotech y muchas caricaturas más abrieron la puerta a la animación japonesa a toda una generación. Y aquí alguien comenzará a quejarse porque le digo caricaturas al anime. No, santo, no son caricaturas. Caricatura Bob Esponja. Esto es anime. Va a definición de diccionario. Caricatura. Dibujo satírico en que se deforman las facciones y el aspecto de alguien. No, santo, es que ¿qué anime ves? El que sea. Hacen dibujo chibi para que parezcan niños. Deforman las facciones. Los ojos gigantes no son suficiente ejemplo. Y sobre todo las tetas. Tetas enormes y gigantes. No creo que representen de forma fidedigna la anatomía femenina. Bueno, si no está contento, tomemos otra definición. Caricatura. Serie de dibujos animados. Son dibujos. Están animados. Son caricaturas. No, santo, el anime no son caricaturas. Pero la definición es exacta, no es peyorativa. ¿Por qué molesta tanto afirmar que uno gusta de ver caricaturas? ¿Será que está arraigado en nuestra cultura que las caricaturas son para niños? Y usted, al ya no ser un niño, siente culpa por verlas. Porque en ese entonces, en los incipientes años 90, cuando éramos niños, no nos molestaba afirmar que llegaba la hora de ver caricaturas. Saint Seiya lo pasaban en Caritele. Y lo tradujeron a los Caballeros del Zodiaco. Por favor, ¿qué más argumentos quiere? Me gustan las caricaturas, especialmente las japonesas. Es una oración que difícilmente alguien utilizará para describirse a sí mismo, aunque en los hechos es correcta. Y es que en ese entonces, cuando los animes populares arribaron al país, aún había doctos conocedores de los mismos con cartas de Yu-Gi-Oh! y bandita de Naruto cubriéndoles los granos. Aún no había personas que se pudieran asumir como otakus y llamaran animes a las caricaturas. Le llamábamos caricaturas antes de que se imprimieran almohadas con ojos saltones. Las programaban como caricaturas japonesas antes de que Japón pasara de ser simplemente un país excéntrico, donde hacían videojuegos, surus, cazaban ballenas, estrellaban sus aviones en la Segunda Guerra Mundial y el lugar natal del señor Miyagi, a ser la meca y lugar sagrado de toda una generación que creció viendo sus caricaturas, imaginando que el país era como su ficción en cada esquina. Las llamábamos caricaturas cuando las toneladas de plástico en formas de tetas y ojos gigantes aún no entraban al país para el goce y satisfacción del adolescente lujurioso, ahora convertido en adulto, que paga un dineral en su erotismo disfrazado de caricaturas. El surgimiento de la fanaticada del anime ocurrió con mi generación a inicios de los 90s. Se materializó en los 2000s y desde la proliferación de internet se construyó una especie de culto donde se mezclan señores pervertidos, adolescentes calientes, snobs de la cultura pop, integrantes oficiales del Club Nacional de Introvertidos e Introvertidas, adoradores de Japón que confunden al país con toda Asia. Afirman que les gusta la cultura asiática para justificar el gusto por sus caricaturas, o los bailarines estrafalarios de la Corea occidentalizada. En su autodenominación de fanáticos de lo asiático, solo entra Japón y Corea.
No existe el sudeste asiático porque son morenos. No dicen sugoi y su realidad no está coloreada en pasteles. No existe Filipinas, Indonesia, Tailandia y muchos países más que son simple decorado o personajes de Street Fighter. No existe China, aunque sean los mayores representantes de lo asiático. En los hechos, cuando alguien dice, me gusta la cultura asiática, no le gusta la cultura asiática, le gusta la parte occidental de Japón y Corea. Le gusta la cultura pop y las caricaturas japonesas. Porque en los abismos profundos de ambas culturas podemos encontrar cosas terribles que, eso sí, son muy asiáticas, con una fuerte influencia de China, como cagar de pie. Y eso no quiere decir necesariamente que sea bueno. Pero antes de que el adolescente petulante convertido en hombre, con paupérrimo poder adquisitivo, construyera altares a las figuras de bustos desproporcionados y pedofilia sublimada a las que le llaman con cinismo lolis, ya existían fanáticos del anime, sin saber siquiera que se le denominaba así, y probablemente esos primeros fans son quienes menos piensan. Sus hermanos o hermanas mayores, o sus padres y tíos. La primera ola de fans se construyó con melodramas animados que encontraron una audiencia cautiva, al ser sumamente parecidos a las telenovelas o culebrones televisivos, de los que hoy las generaciones enajenadas con el sugoi reniegan parentesco. Sandy Bell, Astro Boy, Heidi, Candy Candy, Kimba, Belle y Sebastian, y el mayor drama de todos, aquel que fue la formación sentimental de muchos, quienes descubrieron la tragedia del abandono y el maltrato infantil por primera vez. Remy. Hasta la fecha se sigue usando la expresión ojito de Remy cuando se habla de algo que produce emoción hasta las lágrimas, y en el imaginario colectivo de las generaciones mayores, cuando alguien habla de Remy, probablemente se les haga un nudo en la garganta sin saber por qué. Póngalo a prueba. Vaya con alguien de esa generación y pregúntele qué recuerda de Remy. Y el ambiente se volverá turbio. Mirarán la pared con la mirada fija al vacío, de quienes recuerdan el dolor profundo. Una sensación de tristeza probablemente los sobrecogerá al recordar la muerte de Servino, que todo el mundo llamaba solo Vino, para adaptarlo al perro flaco y feo del barrio. Los lobos despedazando a Dulce, solo dejando mechones de pelo blanco, y Corazón alegre muerto de un infarto fulminante en medio de la nieve, antecediendo al clímax melodramático que se desataría tras la muerte del señor Vitalis por hipotermia. Todo era un escenario condenado al dolor y el sufrimiento, a las peores vejaciones y la tragedia de la existencia, que hasta la fecha produce escalofríos de solo recordarlo. Y claro está, el inevitable ojo Remy. El inclemente clima, nieve desoladora, lobos salvajes, la sangre desperdigada, el maltrato infantil, el hambre, el abandono, la violencia, todo empaquetado en una caricatura de 20 minutos, que produjo más daño emocional que el abandono real. O ver a sus padres teniendo sexo, los cuales probablemente aprovechaban que sus hijos veían caricaturas para tenerlo. Les decían que subieran el volumen, confiados de que estaban viendo caricaturas, divertidos de ver a Bugs Bunny disfrazado de mujer. Pero al salir del cuarto, o al llegar a la casa, veían a los niños con los ojos llorosos, la mirada petrificada en la pantalla, los labios temblorosos luego de ver a los perros devorados con salvajismo por lobos, sin entender por qué ese niño cada capítulo sufría más. Una especie de condicionamiento quedó grabado en la memoria afectiva de esa generación, que hasta la fecha evitan hablar del tema. O si lo hacen, ellos mismos parecen personajes de anime. Sonará un pianito triste, la voz llevará eco para enfatizar el mundo interno, y hablarán de forma pausada y dolorosa. ¿Dijiste Remy? Aún recuerdo ese día. Fue a mis 6 años. Mis padres tenían sexo en el cuarto de al lado mientras en la televisión Capi peleaba con lobos. Y Dulce no. Dulce, ¿por qué? ¿Por qué todos murieron? Todos te digo, Dulce. Toda una generación veía anime sin tener claridad de que así se nombraba esas caricaturas que tanto dolor les producían, pero no podían dejar de ver. No necesitaban adjudicarse una personalidad alrededor de ello. Sin saberlo, simplemente sus caricaturas reproducían la tragedia humana con ojos gigantes. Me atrevo a decir que ni siquiera sabían que dichas caricaturas provenían de Japón, que en ese entonces, antes del arribo del sushi de cadena al país, era conocido mayoritariamente por hacer unas excelentes calculadoras. No me tocaron esos animes en su primera emisión, y repeticiones, que es aún peor, porque a pesar de que mis hermanas mayores sabían del daño emocional que provocaba ver perros despedazados por lobos,
y niños hambrientos en orfandad, consideraron que era completamente normal que ahora fuera mi turno de traumarme. Entre el sufrimiento de Remy y el de Heidi, de vez en cuando mi madre echaba un ojo a la televisión, sin percatarse de la trama que se escondía en medio de los monitos animados. Solo afirmaba: yo no sé por qué ven eso. Solo se la pasa chillando. Más noche, cuando terminara su telenovela, mi madre lloraría al ver la protagonista huérfana, dejando al niño huérfano a la intemperie, sin darse cuenta de que compartíamos el mismo dolor, solo que uno era en caricaturas y la otra con actores. Ambos igual de sobreactuados y con excesos melodramáticos, como la primera pelea de unos enamorados, casi en un dramón, porque por primera vez se dan cuenta de que el paraíso puede venirse abajo en cualquier momento, y que los lobos se comen al perro más bonito, al que más querías. George R. Martin y Game of Thrones se quedan cortos con las muertes inesperadas. Ned Stark, ¿qué? ¡Dulce! ¡Dulce! ¿Por qué, Dulce? ¿Por qué? Cuando tocó el turno de mi generación de ser seducidos por nuestros animes contemporáneos, seguíamos sin saber que así se les denominaban. Por contemporáneos, quiero decir con desfase, como de 7 u 8 años. Porque cuando empezábamos a ver Dragon Ball, ya hasta había terminado Dragon Ball Z. Y cuando por fin llegó, teníamos que esperar de forma paciente a que nos regresaran una y otra vez al maldito capítulo de Raditz. Hasta el momento, es una especie de pesadilla recurrente. Antes de ver un capítulo de algo, sin importar que sea streaming o que yo lo haya descargado, tengo esa sensación de que en cualquier momento aparecerá Raditz. No sé por qué nadie ha hecho eso para reemplazar la broma de Never Gonna Give You Up. Tiene más sentido, duele más, frustra más ver a Raditz aterrizando en la tierra porque sabes que no solo se burlaron de ti, sino que el tiempo de espera es largo. Lo tenemos tan interiorizado que produciría más dolor emocional que Remy vagando solo por las calles de París. Cuando los animes comenzaron a tener un impacto comercial y se dieron cuenta del excelente negocio que representaba la colonización cultural japonesa a través de caricaturas para adolescentes, los primeros en ver mercado, como siempre, no fueron los grandes negocios, sino los pequeños vendedores ambulantes, no en buena definición ni en muñecos de alta calidad como ahora se piden de un solo clic, para saciar sus ganas de tener tetas de plástico en forma de muñecos. Las primeras grandes importaciones de anime llegaron a los puestos piratas directamente desde España, quienes también tenían un desfase, pero uno menor al que teníamos nosotros. En ese entonces queríamos más Dragon Ball, más Caballeros del Zodiaco, más Ranma. Estábamos hartos de que no anunciaran para cuándo dejaríamos de ver a Raditz una y otra vez. A falta de internet, donde las velocidades de descarga apenas alcanzaban para descargar un wallpaper, recurríamos a la vieja confiable, el tianguis, donde comenzaban a lucir los primeros puestos especializados en los monos y monas de ojos saltones y anatomías exageradas. Así descubrimos que no solo ya había acabado Dragon Ball Z, sino que había otro llamado GT, donde Goku era niño de nuevo. Comprábamos varias películas en VHS y regresábamos a verlas en casa, solo para descubrir con horror que Goku y Vegeta hablaban como ese estúpido programa de concursos de español llamado Juego de la Oca. Perdón, amigos de España, pero el Juego de la Oca, al menos en México, era una tortura para los púberes de ese entonces, y supongo que lo sigue siendo para los púberes de ahora. Si no me cree, búsquelo en YouTube, ahí hay fragmentos del Juego de la Oca. Solo conocíamos de España a los Héroes del Silencio y el Juego de la Oca, lo juro. Quizá por eso asociamos que el intro de los Caballeros del Zodiaco lo cantaba Enrique Bunbury y Goku era doblado por el sujeto del Juego de la Oca. Pero a pesar del molesto doblaje, de la estática recurrente, de las líneas distorsionadas que ocupaban la mitad de la pantalla, disfrutábamos ver una y otra vez las ahora flipantes aventuras de Son Wanda y Son Goku. Y el señor Piccolo. Llegamos a ver capítulos de Ranma y Slam Dunk en japonés, con comerciales japoneses que ni siquiera se dignaban en quitar, sin subtítulos, y aunque no sabíamos ni qué demonios decían, desperdiciábamos las tardes adolescentes imaginando los diálogos. Pero aún así, regresábamos cada fin de semana por más películas dobladas, al castellano o en japonés, y usted pensará que aprendí algo de japonés gracias a ello, pero no, nunca aprendí nada, más allá de arigato. Esas películas nos acompañaron en nuestro desarrollo, mientras esperábamos que algún día llegaran a México, ya dobladas, cuando la caricatura diera unas 3 vueltas completas. Esperé, y en medio de eso, cuando comenzaba a sentir la punzada de mis pulsiones sexuales, en uno de esos puestos vi escrita la palabra hentai. Con unos 13 años, pregunté al señor, que no era un adolescente experto en anime,
devorador de ramen de sobrecito y figuras de resina tetonas. Era un señor prieto, gordo, como cualquier locatario de tianguis, y solo me respondió: no sé, pero llévatela, son 60 pesos. Regresamos a la casa de un amigo, y al meter el cassette, salió lo normal, Ranma, un capítulo regular del anime. La vimos unos minutos, sin que pasara nada más allá de lo que ya habíamos visto, hasta que en un corte abrupto, apareció el pene de Ranma, y Nabiki desnuda. Supongo que casi se nos desorbitaron los ojos. No dábamos crédito a lo que sucedía. ¿Por qué estaban desnudos? ¿Por qué no se escuchaba nada más que la música que era similar a la de las películas de artes marciales? Y sobre todo, ¿por qué la animación se veía tan distinta y no avanzaba? Parecía un loop eterno. No entendíamos que aquello que veíamos eran GIFs que alguien decidió musicalizar y vendérselo a adolescentes calientes. Luego seguía Shampoo, luego Ranma Mujer, que transmitió una incomodidad notoria entre los púberes espectadores, que comenzábamos a cuestionar nuestra sexualidad. Oye, pero si Ranma es hombre y se convierte en mujer, pero me cojo a Ranma Mujer, no me hace maricón, ¿no? Probablemente pensó alguien, con las cargas morales de hace 2 décadas, para aliviar la culpa de su atracción transexual. De la misma forma que alguien confundido sexualmente en la actualidad tratará de justificar su preferencia sexual llena de culpa con el mismo argumento machista que en ese entonces usaba con Ranma. Hasta años después, deduje varias cosas de aquella experiencia. El hentai sigue siendo un excelente producto para ser vendido a adolescentes calientes, ahora convertidos en señores que se resisten a soltar sus fantasías pueriles y lo maquillan con: es que hay unos animes de lolis que son muy profundos. Que la regla 34, de reciente descubrimiento por mí, aquella que augura que si existe, hay versión porno de ello, es más vieja que el uso del internet casero, que los GIFs nunca pasarán de moda y eventualmente todo será construido a través de ellos. Y lo más importante, que en ese entonces hacía sentido el hentai. Eras un adolescente, veías caricaturas japonesas sobre adolescentes en escuelas, te erotizabas con los personajes adolescentes cristalizados en GIFs pervertidos. En ese momento hacía sentido, era tu mundo, era lo que conocías. Eso y algún catálogo de lencería mal acomodado por ahí. Una revista TV y novelas con las hojas pegadas. En ese entonces hacía sentido. Pero ¿por qué en el presente hombres adultos se siguen erotizando con caricaturas de personajes ficticios adolescentes que no superan la mayoría de edad? Todos sabemos que no es un delito, es ficción, son caricaturas, ahora les llaman waifus. Pero aún así, cada que veo a alguien con una figurita adolescente erótica ficticia adornando su escritorio, no dejo de pensar que son esos mismos GIFs que nos vendieron de adolescentes, solo que quien guarda su figurita ya no es un adolescente, y si pudiera meterse a ese universo ficticio para cumplir su fantasía, sería más un japosai que Ranma. Su gusto es inofensivo, su fanatismo es inocuo, no tiene nada de malo porque su enamoramiento de personajes ficticios no daña a nadie e incentiva una industria enorme. Pero a pesar de eso, ¿por qué incomoda tanto verlo? ¿Por qué el ver las almohadas impresas, las monas de tamaño real, la representación virtual de algún videojuego de citas me genera tanto repudio? ¿Por qué siento que algo no va bien con quien ha gastado un dineral en plástico convertido a la representación idílica de adolescentes? Retomando al anime que me tocó ver, porque actuales he visto realmente pocos, pese a que siempre hay alguien que te recomienda un anime sobre cualquier cosa. Oh, fíjate que traigo una acidez terrible. Hay un anime sobre eso, Santo, deberías verlo. Ayer pensaba en una historia de robots que se transforman en gato y luchan sobre un planeta hecho de gelatina. Hay un anime sobre eso, Santo, te lo recomiendo. Si hacemos un recuento de esos animes de señor, podremos encontrar que Akane y Shampoo tienen 16 años. Rei Ayanami, Asuka y la nueva de las películas que sigo sin entender, 14 años. Y en un ejemplo más actual, Mikasa y todas las demás 15 años y Lego 19, para que ya pueda justificar que no es depravación. Sailor Moon y las Sailor Scouts, entre 14 y 16 años. Aunque alguien argumentará, no, Santo, Serena tiene más de 1000 años como la neorreina Serenity. Son adolescentes. Su actuar y vestir es de adolescentes y disfrutas ver a mujeres reales, vestir sus trajes en cosplay. Cuando eres adolescente tiene todo el sentido. Yo a los 16 estaba enamorado de Rei Ayanami. Fantaseaba con conocer a alguien así. La personalidad de la que había dotado el estudio hizo que me enamorara y me dieran ganas de golpear a Shinji.
Aunque reconozco que ahora en la vida adulta también me dan ganas de golpear a Shinji. Pero crecí, y los personajes no envejecieron porque son una ficción cristalizada en la pantalla. Y cuando la volví a ver, mi enamoramiento adolescente quedó en el olvido y se trasladó a uno adulto, o sea, hacia Ritsuko. Aparte trae medias. Aunque en los hechos, si me metiera al anime, no sería Gendo, sino uno de los señores sentados en la mesa, esperando que nos cargue el tercer impacto a todos. Hay algo turbio en ver hombres mayores enamorados de adolescentes menores de edad, aunque sea una ficción, aunque esté normalizado en la sociedad. Hay algo raro en esas almohadas con rostros exagerados y toda la cultura que tolera la hipersexualización adolescente para la satisfacción del oficinista frustrado y el hombre que maquilla sus fantasías en forma de caricaturas. Me gusta el anime, crecí viéndolo, amé muchos personajes, pero cuando ese mundo atraviesa la pantalla y pasa a la realidad, cuando ves a un grupo de hombres mayores enamorados de idols, que son la representación de carne y hueso de sus figuritas adoradas, no puedo dejar de sentir que hay algo oscuro, algo profundamente incómodo en ello. No tuve que pensarlo mucho, lo refrendé cuando terminé en un Mai Café, en medio de Akihabara. Desde que vi por primera vez un anime, siempre tuve la añoranza de algún día viajar a Japón. En mis fantasías adolescentes creía que los dibujos eran una representación fidedigna del mismo. La primera vez que escuché el sonido de la alarma, antes del cruce del tren, esa que sonaba todo el tiempo en Evangelion, me preguntaba si realmente sería así allá. Y la primera vez que lo escuché en vivo, comprobé que sí, así era. Al menos en lo visual. Ese Japón de los animes es idéntico al Japón real. Pero solo eso. Porque la cotidianidad japonesa es igual de aburrida y simple que la nuestra. Si la ves detenidamente desde afuera, solo son personas viviendo sus vidas. Con los años, el mismo anime te mete en la cultura japonesa, lo quieras o no. No conozco a nadie de mi generación que se haya adentrado de forma inversa. O sea, primero Japón como cultura, y luego de ahí se deriva el gusto por el anime. El ver animes es una mirada superficial, y por una rendija de la sociedad japonesa. Es la representación distorsionada de sus autores, a veces como algo muy personal, a veces como un capricho comercial de los estudios que lo producen. Es ficción, y como toda ficción, va aderezada de muchas verdades a medias, para darle realismo. Pero hay quienes compran esta idea de Japón como un anime grandote, como una friki plaza gigante, donde hallarán gente como ellos, obsesionados hasta el fanatismo con la cultura pop y las caricaturas japonesas. Así como muchos creen que las series gringas reflejan la realidad de todo Estados Unidos. Esa vida en los suburbios, televisiva, que nos ha hecho pensar que así es todo. Así, también hay gente que cree que Japón es un reflejo exacto de sus animes favoritos. Aprenden japonés con la añoranza de que encontrarán a sus iguales del otro lado del mar, como si en algún momento llegara la diáspora de otakus a la tierra prometida. Ahorran para viajar y tratan de integrarse en unos días a una cultura que es más cerrada que mexicanos de pueblo. Esos que creen que el güero es rico porque es güero. Es esta misma terca obsesión la que los hace olvidar que los japoneses son una sociedad con una profunda historia llena de horror, vejaciones, violencia, prejuicios, machismo, clasismo, racismo y todo aquello que no les es único y que compartimos como sociedades humanas. En esa misma fantasía de Japón como la tierra prometida, donde podrán ser otakus de tiempo completo, es donde se topan con pared cuando la realidad se impone y aquello que los dota de identidad y fantasías en su país natal es la aburrida cotidianidad del japonés que, si bien bebe, come, hace todo aquello que los extranjeros vemos en el anime, no lo hace parte de una subcultura, sino de una cultura llamada japonesa. Japón es un gran país, es glorioso en muchos aspectos, te enamoras de su superficie porque así ha sido planeado para el extranjero, de lo que ves, de su sistema de transporte público, de sus restaurantes, bares, karaokes, todo bajo la impresionante luz neón. La primera vez que fui, no paraba de maravillarme de todo, del trato de la gente, de la cordialidad del japonés que resulta cansina después de un tiempo. Pensé que así como los animes, no me cansaría de comer sushi y ramen diario, de tomar té verde y beber todo el matcha posible. Pero recuerdo claramente el momento en el que Japón me hartó, porque a pesar de la deliciosa comida, del pescado fresco, del ramen por la tarde, ya rogaba por un huevo revuelto con frijoles. Un café con un pan que no tuviera calamar, atún o algo parecido. Ese sabor neutro y suave de la comida japonesa
bien puede definir mi experiencia de visitar su país como turista. Está bien unos días. Disfrutas mucho los colores, pasteles y tenues del pescado. Satisfaces la curiosidad y las fantasías con las que llegaste. Te atascas de la cultura pop japonesa. Pero luego de varias semanas, comienzas a darte cuenta de que solo es la fachada que presentan ante el mundo. Esa misma que vemos en los animes. Porque la realidad profunda, la del día al día, es igual de aburrida y simple que usted en su país de origen. La segunda vez que regresé, los últimos días, comencé a extrañar el sabor de China, que si bien no se presenta en tonos pasteles y exageradamente lindos, se siente más real que la realidad japonesa. Y es que esa realidad japonesa superficial, la que tienen muy interiorizada, y los otakus latinoamericanos asumen como aspiración en su día a día, es la misma que te lleva a cuestionarte, ¿por qué alrededor de Akihabara, el lugar donde los fanáticos del anime se congregan para adquirir monas chichonas, no ves muchos adolescentes? No ves a las chicas adolescentes que pululan afuera de la Friki Plaza, ni a los chavitos llenos de acné, con bandas de Naruto en la cabeza. No ves a los personajes que parecen salidos de una convención de anime en México. Solo ves filas y filas de oficinistas, la mayoría hombres mirando por los escaparates, en búsqueda de algo que llevarse, ofertado por adolescentes disfrazadas de sus personajes favoritos. Ves cientos de hombres, muchos en los 30s, otros casi rondando los 50s, y muchos extranjeros curiosos, entre ellos un señor pelón que decide entrar a un café mate para otear con un dejo de morbo. El gusto de esos oficinistas al ser atendidos como niños por adolescentes disfrazadas de sirvientas, que actúan con tanta enjundia que me produjeron una mezcla de miedo y ansiedad. Imagina la escena. Es como si en cualquier avenida rodeada de oficinistas viera señores con la corbata desanudada, pagando por el derecho de contarle sus problemas a una adolescente vestida con chispitas y caramelos. O quizá usted es adolescente, mayor de 18 años, porque si no, no puede escuchar esto. Ahí lo dice claramente. Supongamos que es usted quien viste el traje de chispitas y debe soportar a oficinistas maduros, cantarles canciones, jugar con ellos, venderles malteadas asquerosamente dulces, con tal de que el hombre pueda liberar la terrible presión que ejerce el trabajo sobre ellos. Suena raro, ¿no? El uso de la infantilización como medio de atención al hombre, del comportamiento kawaii como moneda de cambio. Todo eso fue lo que me perturbó aquella vez y me hizo extrañar mi patria, pero que respeto como parte de su cultura, del ser japonés. Pero usted, ¿cuál es su excusa? Se apellida Pérez, no Watanabe. Usted come tacos y vive en un país donde eso resultaría una aberración, y ni siquiera porque seamos retrógradas, sino por los derechos progresistas ganados, cambios culturales que nos alejan de Japón, afortunadamente. Y habrá quien se queje de esta visión porque se siente agraviado de que se ponga en evidencia que comparte los gustos retorcidos de una cultura a la cual no pertenece. Pero no se preocupe, siempre le queda la opción de radicarse allá. No es la tierra prometida, ni siquiera lo van a aceptar. Por el profundo racismo del que padecen, es muy probable que sin nada que ofrecer a su cultura, termine repartiendo menús en las calles, como decenas de europeos y gringos que me tocó ver. Pero no se preocupe, gracias a eso, podrá ser un otaku de tiempo completo, como lo ha soñado. Juzgar a una sociedad de forma positiva porque gusta de sus productos de entretenimiento es absurdo. Es como si creyéramos que los Estados Unidos son almas piadosas porque hacen excelentes películas de superhéroes. Oh, espere, eso ya pasa. Pero eso será en otro podcast. Pero así como no podemos hacer un juicio sobre sus productos, tampoco podemos rechazarlos por completo o el trasfondo que esconden. Porque a pesar de sus excesos narrativos, a pesar de la sobreactuación de voces y los clichés recurrentes pensados para venderle baratijas a los Pedros Pérez, cuyo nick es Watanabe Shi, el anime nos ha regalado valiosas piezas de reflexión, cultura, análisis profundo y entretenimiento de mucha calidad. No quiero caer en los lugares comunes, de los que todo mundo hace mofa al hablar del anime. Si usted ve anime ya sabe cuáles son. Si lleva años consumiéndolo, habrá identificado perfectamente cómo funcionan. No lo puedo creer. Está cargando su poder durante 3 minutos mientras recordamos su infancia en una imagen congelada porque animar sale bien caro. Y si utilizamos estas estrategias narrativas nos ahorramos tiempo y dinero y garantizamos una adoración prolongada que nos redituará enormemente. ¿Qué? Ah, sí, aquí hay presupuesto para mover los labios.
Al final de cuentas, el anime es un gran entretenimiento y debemos estar muy agradecidos de poder disfrutar historias que nos llevan a otra forma de entender la realidad. Si separamos a las fanáticas extremas y a los fanáticos locos con alma de señor oficinista japonés cuarentón, es una experiencia tan disfrutable que ha trascendido generaciones. Usted lo ve, yo lo veo, sus padres probablemente lo vieron. Mínimo Mazinger Z, que tiene una mención honorífica en el Salón de la Fama. Ya lo hemos interiorizado como parte de nuestro haber cultural. No es exclusivo del chavito que se sube como friki, porque al igual que los geeks, los metaleros y muchos más, han construido su identidad a base de un producto de mercado, cuyo único fin es entretener a las masas. El anime no es un producto exclusivo del tipo gordo pedante que vende sobrecitos con ovas raros. No es una exclusividad de quienes aprenden japonés para cantar los openings de su programa favorito. No le pertenece a los devoradores de comida japonesa tropicalizada, ni a quienes se sientan a discutir en enormes grupos de internet sobre las novedades de las producciones japonesas. No es un medio de entretenimiento exclusivo de los japoneses, porque hasta ellos lo ven como un modelo de exportación cultural. La primera semana que estuve en Japón, deslumbrado por el sueño adolescente, me atasqué comprando cosas de Dragon Ball, Evangelion y los Caballeros del Zodiaco. Caballeros del Zodiaco, dije, así le llamábamos a la caricatura antes de que llegaran los otakus tropicales a decirle Saint Seiya. Mercancías que los dependientes me ofrecían, siempre con un trato cálido y una enorme sonrisa, porque obviamente conocen su target. Señores pelones, que cruzan el mar en respuesta a la cultura que ellos han exportado. Con nuestras voces repletas de chucherías, terminamos en un bar, donde al platicar con el barman, un estereotípico joven japonés bohemio, con el cabello largo, la barba desalineada, una especie de Keanu Reeves asiático al que solo le faltaba la banda de punk, nos preguntaba de dónde veníamos, si era nuestra primera vez en Japón. No alcanzamos a contestar. Miró nuestras bolsas, vio lo que traíamos dentro de ellas, y con una sonrisa nos dijo, ¡Ah! Japan Basics. Sonrió de forma burlona, me sirvió un sake, agregó, Welcome to Japan, y regresó a lo suyo. Creo que ahí entendí el anime y su relación conmigo. Un consumidor más, el mejor resultado de años de exportación cultural, que culminó en mi visita al lugar donde se fabricaron esas fantasías, que seguiré disfrutando, entendiendo que son las chucherías contenidas en esa bolsa. Mientras la vida es ese chavo japonés que supongo aún sonríe por ahí a extranjeros que llegan a su país respondiendo a los productos que mandaron décadas antes en forma de anime. Algún día espero regresar a Osaka, ya sin bolsas de chucherías, sin el relumbrón de la primera visita, para confrontarlo, para envalentonarme luego de mi análisis sesudo y por fin preguntarle, oye, ¿y aquí también traumaban a los niños con Remy? ¡No, Dulce! ¡No! ¡Aléjate de los lobos! ¡No, Dulce! ¡Ah! Y así fue como el señor Santo descubrió que el anime siempre había pertenecido a él. Así como lo vio en su infancia, lo llevó a escribir este capítulo de La vida me da acidez y recordar aquella tarde en la que veía hentai en forma de GIFs. Y al concluir y explicar esto, mientras seguimos ahorrando animación, suena el outro de este anime, que siempre es esa canción calladita. Muchachas, muchachos, llegamos a la mitad de temporada. Qué rápido se pasa la vida. Ya llegamos a la mitad de temporada. A partir de este programa falta la otra mitad. Entonces, si usted está escuchando esto en acceso anticipado, no va a haber La vida me da acidez hasta como por ahí del 13, 14 de marzo. Entonces, dosifícalo. Ahí, bueno, si ya la escuchó, no lo dosifico. Muchas gracias a toda la banda. Es increíble que se pase tan rápido esta tercera temporada.
Pero todavía faltan más temas. Para acabar la tercera temporada de La Vida Me Da Acidez. Y van los reconocimientos pendientes de este mes. Este podcast es traído gracias a Miguel Ángel Gómez, a Celeste Rivera Suárez, a Uriel Alfaro, a Juanpi Carrizo, a Francisco Peralta, a Diego Edmundo, a Mariano Adolfo, a Isaac Correa Cruz, a Hachiko Play, a Ann GR, a Oscar Melgoza, a Raf RGB, a Geudiel Eslava, a Leoncio Giovanni, a Erika Paricio, a Oscar Ángel Juárez, a Jairo Francisco Juárez, a Jael Humberto Ortega, a Anakin Kenobi, a Emilio Zaragoza, a Emilio Velarde, a Marco Rojas Arias, a Renato Orantes. Y ya son los que tenía pendientes de este mes de marzo. Y ya, muchachos, recuerde que si usted está escuchando esto después y quiere acceder al acceso anticipado, puede hacerlo desde $1 en Patreon, como miembro de YouTube y gratis con suscripción en Twitch. Y si quiere acceso a los exclusivos, es desde Reginaldo II. Igual, en todos lados. De preferencia hágalo en Twitch. Si tiene Amazon Prime, le dan Twitch Prime. Ahí los enlaces están en la descripción del podcast. Y ya. Ya acabó Attack on Titan. Es Attack on Titan, güey. Ese chingue que no sé qué. Si no la ha visto, véala, es muy buena. Y ya. Regrese a darle comprar a todo lo que estaba pidiendo ahí. De figuras directamente desde Japón. Que por cierto las hacen en China. O sea, le sale más barato. Pídelas desde China. Y ya, deje de comprar plástico en forma de tetas. Nos vemos. Adiós.